López Obrador nunca dejó de agredir a la oposición, nunca. Ya era presidente, ya no tenía por qué estar atacando a otros partidos, ya había logrado la presidencia. ¿Por qué cada vez que hacía una obra decía que ahora sí se hacían las cosas y antes no, agrediendo a otros gobiernos? Cuando aclaraba algo decía que ahora ya no había corrupción como antes. ¿Cuándo dejó de agredir y ofender a todos? Nunca. Porque ese hombre vino a ofender, a hacer daño, a crear odio y división. Y ahora Claudia Sheinbaum dice, déjenlo en paz. ¿Cuándo dejó López Obrador en paz a los demás? Nunca. Entonces sea congruente, señora Claudia Sheinbaum. Toda la vida dañó Obrador a los demás y ahora quiere que no le diga nada. Usted está loca. Es una farsante igual que él. Malvada, ofensiva y grosera. Pelada, mentirosa, todo lo que dice, los hechos, usted los contradice como Obrador. Le demuestran que todos fueron puros acarreados y dice que no, que la gente en estados lejanos se organizaba para contratar un camión y venir hasta la Ciudad de México para estar una hora en un meeting que ni les interesaba y gastar un dinero que no tienen ni para comer, para venir desde Oaxaca o desde Sonora, para luego regresarse el mismo día. Es absurdo y estúpido. Eran acarreados. Es cierto que hubo acarreos cuando el PRI era gobierno, pero nunca tantos, tantísimos, multiplicados como los hace Obrador. Ahora, el PRI y el PAN, los presidentes no hacían mítines a cada rato, nada más el día 15 de septiembre o cuando había elecciones, pero Obrador y Claudia Sheinbaum a los 100 días hicieron un mitin, 100 días de su gobierno. Al año que fue la votación hicieron un mitin. Al día 1 de septiembre, día del informe, hicieron un mitin. Al año que empezaron a gobernar, hicieron un mitin. A los tantos días hicieron un mitin. Bueno, 4 o 5 cada año, más de 20, 30 mítines. ¿Para qué? Para idiotizar a la gente, gastando un dinero brutal en acarrear a tanta gente y dándoles dinero, obligándolos a venir si no tenían sanciones en su trabajo, en lugar de usar el dinero en comprar más medicinas, en lugar de combatir a la delincuencia, en lugar de hacer más obra pública, en lugar de arreglar escuelas. No, pura maldita política. Lo que gastó Obrador en el supuesto, la consulta para ver si enjuiciaban a expresidentes, una consulta para preguntar si se aplica la ley o no, no era para eso, era para poner en mal a los expresidentes. ¿Cuándo los dejó en paz? Nunca. ¿Y a quién enjuició? ¿A quién metieron a la cárcel? A nadie, porque nadie tiene prueba, de nadie tienen pruebas como para meterlo a la cárcel, ni a Peña Nieto, ni a Calderón, ni a Fox, ni a nadie. Del que sí tienen pruebas suficientes porque era un aliado de las bandas del crimen organizado, un verdadero delincuente, es a López Obrador. ¿No? ¿Que es mentira? Porque fue 8 veces a un pueblucho de Sinaloa llamado Badiraguato, donde estaba la mamá del Chapo. ¿Por qué fue a ver a la mamá del mayor delincuente de las bandas del crimen? ¿Por qué lo iba a ver? ¿Que se lo encontraba en el camino? Ir a un pueblo específico y ahí encontrarse a la mamá del Chapo. Es ridículo. Bueno, así como es de ridículo, así de idiotizados están los seguidores de Obrador, que creen semejantes estupideces. ¿Por qué liberó a Ovidio para que no hubiera más muertos? Si ya lo habían apresado. Uno que ya está apresado, ya no va a haber más muertos porque ya está apresado. Que ni hubo muertos, no sé si hubo. Ya estaba apresado. ¿Para qué lo soltaron?
Ya no podía haber más muertos porque ya estaba apresado. Hay muertos cuando lo están tratando de apresar, pero ya una vez apresado ya no. ¿Qué lo soltó para que no hubiera más muertos? Falso, porque estaba asociado a las bandas del crimen organizado, al Chapo, por eso liberó a su hijo del Chapo, por eso saludaba a la mamá del Chapo, por eso el Mayo Zambada dijo claramente que Obrador fue financiado con dinero de las bandas del crimen organizado todas las veces, desde el 2006. Entonces, hizo tanto daño Obrador, creó tanto odio y división, aumentó la pobreza, aumentó la delincuencia muchísimo, aumentó la corrupción, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aumentó la impunidad, aumentó la inflación, aumentó el nepotismo, hizo millonarios a sus cercanos, como un vil ladrón. Aumentó la opacidad, nadie sabía todas las cosas que se le demandaban, nunca se supo nada de esas demandas. Aumentó el desempleo, cayó la producción de petróleo, aumentó el huachicoleo, creó una destrucción ambiental, creó una gran crisis migratoria, aumentó la contaminación, desapareció la democracia, creó una dictadura, aumentó el conflicto con otros países, con España, con Perú, con Bolivia, con Argentina, con Israel, con Ucrania, con Guatemala, con Canadá, con Estados Unidos, con Europa, con la ONU. Con todo el mundo se peleó este desgraciado loco, enfermo mental. Se peleó con la iglesia, con los empresarios, con los periodistas toda la vida, con los estados del norte. Por primera vez después de más de 100 años se creó una alianza federalista contra un presidente, contra López Obrador, porque era puro conflicto. Y ahora dice, déjenlo en paz. A ese maldito loco no hay que dejarlo en paz, hay que apresarlo, demostrar que fue el hombre más maligno y corrupto, el mayor asesino de México, y que ya está en el basurero de la historia esta porquería humana que se llama Obrador, y otra porquería igual es Claudia Sheinbaum, que miente igual que Obrador. Cuando le demuestran algo, siempre encuentra un comentario ridículo para decir que no es cierto. Le demostró a una periodista que fueron acarreados. Dice, ¿por qué son acarreados? No, la gente se organizó para contratar un camión, gente humilde que no tiene ni para comer, desde la sierra desde Durango, lo que cuesta pagar un camión desde Durango hasta acá, ida y vuelta, para estar 1 hora en la Ciudad de México. La gente se organizó. Es dinero de Morena. En lugar de comprar medicinas, que el desabasto aumentó muchísimo de medicinas. Creó un desabasto brutal de medicinas. Se murió muchísima gente. Empeoró la educación brutalmente. La prueba PISA, una prueba internacional, no es del PAN la prueba, no es del PRI, no es de los opositores, es del mundo, una prueba internacional. Demostró que en México, en el gobierno de López Obrador, los estudiantes cayeron muchísimos puntos en matemáticas, en ciencias, en comprensión lectora. Se demuestra que la salud empeoró muchísimo en el gobierno de López Obrador. La esperanza de vida, que es una prueba internacional, una medida internacional. México estaba con una esperanza de vida de 76 años. En el gobierno de López Obrador cayó la esperanza de vida a 70 años. No lo dice el PAN, no lo dice el periodista, lo dice
datos oficiales internacionales. Obrador fue el mayor asesino de México y ahora dice la Sheinbaum, déjenlo en paz. Si ese maldito loco nunca dejó en paz a nadie, destruyó todo. Y ahora déjenlo en paz. No, no déjenlo en paz. Hay que hacer lo que pague el muy loco, desgraciado, enfermo mental de Obrador y meterlo a la cárcel y exhibirlo en todo el mundo, que fue el peor, el nombrado tirano mundial 2022. El peor en el mundo, así fue nombrado el de 2022. Asesinó a su hermano, el muy desgraciado asesino endemoniado. Déjenlo en paz. Fue un pésimo estudiante, plagió su tesis. Déjenlo en paz. Era un maldito corrupto, trabajaba en 2 lugares antes de ser político y él no cobraba sin trabajar. Déjenlo en paz. Es un maldito casi violador. Estaba casado con una y andaba con otra, y estaba con la otra y andaba con la otra, y siendo presidente embarazó a una mujer joven del norte, no digo quién para que no lo tomen, no me hagan por... Déjenlo en paz. Creó conflictos brutales, mandó quemar pozos petroleros cuando perdió en Tabasco. Déjenlo en paz. Bloqueó la Ciudad de México cuando perdió en el 2006. Déjenlo en paz. Se alió a dictadores, trajo a Evo Morales, lo premió. A Maduro lo trajo, creo que al grito de independencia o al desfile. A Daniel Ortega, el hombre más maligno junto con Obrador que ha habido, los trajo al desfile. Una dictadura de Nicaragua. Déjenlo en paz. Ahora sí, empoderó a los asesinos de las bandas del crimen organizado que mataron a más de 200,000 personas en su gobierno. Maldito asesino, déjenlo en paz. No tienen vergüenza, por no decir otra cosa. Esa porquería humana de López Obrador tiene que ir a la cárcel, al manicomio. Ya está asegurado su lugar en el infierno. Y ya está en el basurero de la historia. Déjenlo en paz. A la que no vamos a dejar a ti es maldita Claudia, arrastrada igual de corrupta, mentirosa, dictadora que el otro endemoniado, y igual todos los de Morena. A todos se les ha demostrado complicidad con los delincuentes. Son delincuentes. López Obrador fue el mayor delincuente que ha habido en México, de cuello blanco. Violó los contratos legalmente firmados. No dio contratos con licitación. Ahí ya se vio que era el mayor corrupto. Esa porquería humana, decirle caca, el cacas le decían a Obrador, es insultar a la caca protestaría. No me comparen con esa cosa tan endemoniada como Obrador, porque Obrador huele a caca, porque es una porquería. Huele a azufre porque es un endemoniado. Y huele no sé a qué porque es un venenoso. Gracias. No dejemos en paz a López Obrador, ni a López Obrador, ni a Claudia Sheinbaum, ni a nadie de Morena. Esos demonios vinieron a destruir a México, a crear odio y conflicto, y por eso Estados Unidos no quiere un trato con esta narcodictadura asesina, comunista y corrupta de Morena, que no le conviene a la humanidad y que no le conviene a ti, porque esta narcodictadura asesina de Morena, comunista, te va a quitar tu negocio, te puede quitar tu casa y te va a inventar que no pagaste algo, te va a quitar tus libertades. No vas a poder estudiar, ni trabajar, ni viajar, ni tener la creencia que quieras, te las va a quitar. Y lo peor es que en poco tiempo ya no te va a dar pensiones, o te las va a dar muy bajitas, porque como para dar pensiones destruyó, le robó dinero a todo para darte pensiones, destruyó a todas las instancias oficiales, a todas las secretarías. Luego ya cuando ya no hubo dinero,
se lo robó de los ahorros que dejó el excelente PRI y el PAN de más de 400,000 millones de pesos en ahorros para México. Cuando ya se los acabó, endeudó al país. 17 billones de deuda tiene México por culpa de Obrador. Cuando ya no le va a poder prestar el banco, que además hay que pagar la deuda, le empezó a quitar sus ahorros a los trabajadores, les quitó su Afores, ya les quitó su Infonavit, les va a quitar su seguro social, todo. Y cuando ya no haya nada de eso, pues va a estar tremendamente pobre, te va a matar de hambre, y diciendo, déjenlo en paz. Están idiotizados, obradoristas, morenistas y de Claudia Sheinbaum, que no ganó. Obrador nunca ha ganado nada legalmente. En el 2000, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no tenía los requisitos de 5 años de ciudadanía para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Con corrupción participó. No fue presidente de México porque fue financiado por bandas del crimen organizado. Hizo campaña para la presidencia muchísimo tiempo antes de los tiempos de campaña. Gastó un dinero exagerado, rebasó los topes de campaña con puros desvíos de dinero y para la campaña. Hizo guerra sucia porque él ofendió a todos y no permitieron que hablaran mal de Obrador. Tiró el dinero a lo bruto por pura maldad en la consulta a expresidentes. ¿Y a qué presidente le encontraron algo? A nadie. Tiró el dinero a lo bruto en la supuesta revocación de mandato, que fue una farsa total, y en la cual una verdadera encuesta de un periódico muy serio le preguntó a todo el país y el 61% querían que se largara Obrador y el 39% que se quedara. Fue la farsa de revocación de mandato con unas mantas enormes que decía que siga AMLO, que fue una farsa total porque eso no lo podía hacer. Pues el 17% votó. Y ahora con la reforma al Poder Judicial, tirar el dinero a lo bruto, 1.500 millones de pesos para hacer esa estupidez de la elección de jueces, donde no se perdió ya la legalidad, porque ya es una dictadura, en la cual va a quedar un morenista corrupto para que los ciudadanos ya no los proteja a nadie. Y todas las arbitrariedades del gobierno endemoniado de Morena, haga lo que se le pegue la gana con los ciudadanos, ya te fregaste. Pero dice Claudia Sheinbaum, déjenlo en paz. Maldita loca y maldito loco desgraciados, endemoniados, y se van a pudrir en el infierno. Obrador, Claudia Sheinbaum y todos los apestosos morenistas y petistas. Gracias.